Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por su asistencia y, como no, gracias a la Fundación Gustavo Bueno por contar conmigo un curso más. El tema, como lo han visto ustedes anunciado, el tema que vamos a tratar es ver cómo la existencia real de un concepto de cultura española, entendido como común a todos los españoles, pues es algo que hoy se rechaza, es algo que hoy se niega, y se niega tanto desde los nacionalismos como desde los denominados partidos de izquierdas. Hace escasamente un mes, aquí mismo, Nicole mostraba en su conferencia cómo la cultura española, entendida como cultura morfodinámica, pues es una realidad. Bien, pues es esta realidad, precisamente, la que las ideologías de izquierda están negando. Y claro, esta negación pues constituye uno de los pilares básicos sobre los que el fundamentalismo nacionalista está construyendo eso que muchas veces aquí hemos llamado la fractura de España. La expresión cultura española, cuando la oímos, pues se usa normalmente pues, como contraste respecto a otras culturas, a otras culturas como áreas culturales, a otras culturas de su mismo rango, como pueda ser la cultura francesa o la cultura portuguesa o la cultura inglesa. Se usa en ese sentido, pero no se usa, o es muy escaso el uso que se hace para referirse a algo que es propio y que es compartido por todos los españoles. Es decir, no se habla de cultura española, pero en cambio se habla de cultura asturiana, de cultura gallega, de cultura vasca, de cultura catalana, de cultura andaluza, etcétera, etcétera. No se habla de una cultura española genérica, pero de lo que sí se habla es de pluralismo cultural. De esta manera, lo que se nos da a entender es que lo que verdaderamente existe pues son esas culturas particulares, y lo que no existe es una cultura española común. Esto pues lo podemos apreciar todos a través de la política que se hace pues desde las consejerías de culturas autonómicas, en toda esa gestión que llevan de programas dirigidos a demarcar y a definir las identidades culturales de cada uno. Y por otra parte, pues tenemos también que tener en cuenta que la voz, la expresión cultura española, tiene actualmente una carga ideológica completamente negativa porque va asociada a un residuo del franquismo. Se entiende cultura española como una reliquia del pasado que solamente es usada por nostálgicos de la derecha. Es decir, es una expresión, la de cultura española, que parece que en nombre de la democracia habría que retirarla, de la misma manera pues, que se retiran los escudos, las insignias, las placas y demás objetos que se supone que son una exaltación de la dictadura. Quienes así lo creen, pues están viendo el concepto de cultura española como un mero fantasma ideológico, como algo que ha estado oprimiendo a las diversas naciones que a su entender conforman la nación española. La cultura española, desde ese punto de vista, pues es presentada algo así como represora de las identidades culturales. Y esta forma de interpretar la cultura española como una especie de cárcel que ha estado aprisionando a las culturas particulares, pues esta manera de pensar, esta manera de interpretar la cultura española, como esa cárcel que decimos, pues se refleja
Por ejemplo, en la actual Ley de Memoria Democrática, la que entró en vigor el 21 de octubre del año 2022, cuando en el artículo 3.6 dice lo siguiente, dice así: se consideran víctimas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega, en sus ámbitos territoriales lingüísticos, cuyos hablantes fueron perseguidos por hacer uso de estas. Bueno, pues considerar a la cultura española como cárcel, como perseguidora de las identidades culturales, pues también es una cosa muy propia de la ideología europeísta instalada ya desde hace mucho tiempo en nuestro panorama político. La integración en Europa, por fin, dicen ellos, habría acabado con esa cultura española represora y ya se habría impuesto la realidad de una Europa de las culturas. Claro, detrás de esta idea, de la idea de las culturas, en la que queda integrada la pluralidad de culturas autonómicas, ¿qué se está afirmando? Pues lo que en realidad se está afirmando es que España ni es una nación ni tiene una cultura con identidad. La fórmula que expresa esto pues es la famosa fórmula de España como nación de naciones, donde precisamente en el propio concepto de nación se está confundiendo la nación en sentido étnico o cultural de la nación en sentido político o la nación como Estado. Bien, pues lo que queremos tratar aquí ahora pues es ver cómo todas estas representaciones que reducen el concepto de cultura española a un mero episodio ideológico, a un mero episodio mítico, pues todas ellas en realidad están fundamentadas en una confusión de conceptos que ni son claros ni son distintos, sino que además parece que están malintencionadamente tergiversados, embrollados ya con malicia. Y cuando nosotros vamos analizando todos estos conceptos que se envuelven alrededor de la crítica de la cultura española que están haciendo los nacionalistas, pues encontramos, por ejemplo, que el concepto de cultura española, pues desde estas coordenadas nacionalistas, pues ¿cómo se está entendiendo? ¿Qué entienden ellos por cultura española? ¿Qué representación tienen ellos del concepto de cultura española? Cuando están hablando de cultura española, lo están tratando ese concepto como si fuese una cosificación, es decir, como si fuese una entidad sustancial, que además en sí misma pues es vacía. Desde este postulado se considera que cultura española pues es el mito que ha encubierto la realidad de una España, que esta España estaría compuesta por unidades nacionales definidas según unas señas de identidad. Claro, de aquí concluyen que no hay una cultura española, sino que lo que hay es una pluralidad de culturas repartidas, de ellos la fórmula es la del reparto, no la de la distribución, que es la que luego vamos a defender nosotros, ya se lo estoy anunciando, pues son unas culturas, España sería una pluralidad de culturas repartidas como partes sustantivas. Ahí ya está el camino preparado para la fractura. Bueno, pues lo que aquí pretendemos, pues no es, por supuesto, una argumentación ideológica, yo no vengo a hacer ninguna ideología, no vengo a defender a ninguna ideología, no pretendemos una argumentación ideológica que defienda además la esencia, una pretendida esencia de cultura española frente a los nacionalismos que la niegan. Por supuesto no se trata de eso, sino que de lo que voy a tratar es de desenmascarar, de tratar de desenmascarar desde la posición de una verdadera filosofía todos esos argumentos falaces que sostienen que la cultura española es un mito y de
por lo menos intentar de deshacer el enredo de conceptos como el de pluralismo cultural o conceptos como el de señas de identidad, que decíamos que son esos conceptos que, desde el punto de vista de estas ideologías de izquierdas o de estas ideologías nacionalistas o fundamentalismos nacionalistas o como los queramos llamar, pues están todas ellas enredadas. La perspectiva filosófica desde la que voy a tratar el tema es, por supuesto, la del materialismo filosófico. Gustavo Bueno se ha ocupado de estos asuntos muchas veces. De manera explícita, la pregunta sexta que se hace en España no es un mito, como todos ustedes recordarán, es: ¿existe en el presente una cultura española? Este asunto lo ha tratado Bueno muchas veces. Es un asunto que sale en España frente a Europa, es un asunto que lo ha tratado específicamente en varios artículos. Por citar dos, voy a citarles Las coordenadas de la España de Fussi, otro artículo, La lengua española, la historia de España y las humanidades. Lo ha tratado también en prólogos a libros, como por ejemplo un análisis crítico que hizo al libro La diferencia de las diferencias, de Santiago González Varas, y también fue un tema que salió en numerosas entrevistas que en vida le hicieron. Pues bien, con la referencia de todos estos materiales, lo que quiero poner de manifiesto es que el concepto de cultura española pues tiene un sentido muy distinto al de esa entidad tomada como sustancia, lo que decíamos en la manera de interpretarla que tienen los nacionalistas. Porque el concepto de cultura española pues hay que verlo en el curso de una realidad histórica, de una realidad material, no sustancial, en ese sentido absoluto en el que la interpretan los nacionalistas, sino en el sentido actualista de una realidad conformada según unos determinados accidentes, pero no previa a esos accidentes. Bien, de esto dejó constancia el otro día Nicole. Bueno, pues probar esta posibilidad material actualista frente al sustancialismo de los argumentos nacionalistas es el principal motivo de lo que aquí voy a exponer. Y el método que voy a utilizar pues va a seguir la dialéctica del regrexus y del progrexus. Tengo que recorrer o tendremos que recorrer un camino de regrexus que nos permita ir clarificando todos esos conceptos oscuros que se entretejen en el tema, para después probar en un camino de progressus cómo estos conceptos están ejercidos en la práctica política del presente. Bueno, pues para empezar el camino de progressus vamos a comenzar por esa pregunta: ¿existe la cultura española? Vamos a preguntarnos por la existencia de la cultura española. Y esto nos exige pues emprender el camino de regressus, porque es una pregunta, a la que no se puede responder de una manera llana, no tiene una respuesta inequívoca. No es una pregunta, pues como si nos preguntáramos: oye, ¿existe la Biblioteca Nacional de España? No es una pregunta de este tipo. La pregunta por la cultura española pues nos obliga a ir abordándola de manera oblicua, dando sucesivos rodeos, hasta llegar con el significado de sus términos. Y en este sentido, pues son varias las consideraciones que en este camino regresivo vamos a tener que hacer. Y en primer lugar, cuando hablamos de cultura española, tenemos ahí delante el término cultura. Y el propio término cultura, el propio concepto de cultura, pues resulta que es un concepto que no es unívoco, es un concepto multívoco, tiene diferentes acepciones. Entonces tenemos aquí que ver qué es lo que se dice, o qué es lo que se entiende, o qué representación se tiene
cuando nuestros políticos hablan de cultura. Bueno, pues por un lado, esto aquí ya se ha hablado muchas veces, Nicole lo recordaba también ella el otro día, pero creo que no viene de más recordarlo una vez más. Cultura, por un lado, pues tiene ese sentido subjetivo, relacionado con agricultura, como cultivo personal, que adquieren los sujetos, que adquirimos las personas, pues a través de la educación. Otra acepción de cultura es la acepción antropológica, que se ilustra muy bien en esa famosa definición de Taylor que dio en el año 1871, cuando definía la cultura como toda esa compleja totalidad que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, hábitos y capacidades cualesquiera adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. Y hay otra tercera acepción de cultura, que es la cultura en sentido objetivo, como lo que distingue al hombre de los animales. Como se ha dicho aquí muchísimas veces, precisamente a propósito del mito de la cultura, pues esta cultura objetiva es una idea alemana que va tomando forma en autores como Heidegger, como Fichte, como Hegel, y que se difunde ya a finales del siglo XVIII. La cultura, en sentido objetivo, pues es lo que eleva al hombre por encima de los animales, y en este sentido pues está sustituyendo al reino de la gracia cristiano, cuando se suponía que el hombre se distinguía de los animales porque tenía un alma espiritual. En los ambientes protestantes va a triunfar esta idea de cultura como lo que eleva al hombre por encima de los animales, y ahora esto que los eleva pues va a ser una cultura entendida como un don supremo entregado a las naciones, que ahora quedan convertidas en naciones de cultura. La idea de cultura objetiva, secularización del reino de la gracia y heredera del protestantismo, pues es la que ha llegado a nuestros días, con ese enorme prestigio que tiene. En este sentido, en este camino regresivo que estamos haciendo, lo que quiero dejar claro es que cuando hoy se habla de cultura, se está haciendo ni más ni menos desde esta concepción metafísica, que la entiende como don espiritual del que gozan las nacionalidades. Este reconocimiento como idea sublime, pues lo vemos a diario en esos representantes del mundo de la cultura, ese grupo social heterogéneo formado por actores, por escritores, por músicos, por dramaturgos, para quienes la cultura, y así lo manifiestan ellos, es el alma de una nación. Este grupo de gente muy diversa, sin embargo, se unen como colectivo, firmando manifiestos o adoptando gestos, como aquel célebre gesto de la ceja que adoptó en el año 2008 la plataforma de apoyo a Zapatero. En la última pandemia, en la pandemia de COVID que pasamos, pues no dejaron de manifestarse al sentir que ese bien indispensable de la cultura en aquellos momentos estaba siendo desatendida. De eso tienen ustedes memoria. Bueno, pues esta cultura objetiva que tanto se ensalza, cuando se habla de señas culturales, pues no es otra cosa que una cultura que está administrada desde instituciones como el Ministerio de Cultura y Deporte, las fundaciones municipales de cultura, la Red Nacional de Consejerías de Cultura, de manera que esta cultura administrada, como la llamamos aquí muchas veces, pues es un concepto de cultura que queda circunscrito a estas instituciones y que abarca una gran variedad de contenidos antropológicos,
que pueden ser artísticos, artesanales, folclóricos o gastronómicos. Todos estos contenidos culturales de diferente índole, pues están promocionados desde instituciones que comparten ese rótulo de cultura. Y claro, esto es lo que viene a explicar que instrumentos como la gaita asturiana, la gallega, la leonesa, la charra, o bailes como el xiringüelo, el pericote, el trépele, los titos, la jota, o cerámica, como la alfarería negra asturiana, o la de Pereruela, o la de Manises, o la de Talavera, pues sean considerados todos ellos contenidos excelsos que las autonomías tutelan y que además consideran señas de identidad. Bien, en segundo lugar, y conectando con estas cosas de a dónde nos lleva este camino regresivo, a dónde nos lleva la reflexión o la pregunta por la cultura española, y dado que la cultura española está siendo sustituida por el pluralismo cultural, pues es obligado que tengamos que determinar qué se entiende por pluralismo cultural, por ese pluralismo cultural al que están apelando los nacionalistas cuando aseguran que a España no le corresponde una cultura, sino que es una pluralidad de identidades culturales diferentes. Bueno, pues la noción de pluralismo también es ambigua, también es dudosa. El concepto de pluralismo, desde luego, no es unívoco, sino es análogo. Y es análogo según acepciones tan diferentes como las que le correspondan al tipo de relaciones que cabe establecer, pues, por ejemplo, entre la cultura asturiana, la cultura gallega, la cultura catalana, la cultura leonesa y la nación española, que se supone que las engloba a todas ellas. Entonces, hablar de pluralismo supone establecer unas relaciones entre un todo englobante y unas partes que las engloba. Y desde la perspectiva filosófica en la que decíamos que estamos, pues estas relaciones tienen que ser tratadas desde un formato lógico que las entienda, que las atienda como relaciones entre un todo y unas partes. Tendremos que tomar este formato holótico. Pues bien, desde este formato, por lo menos caben tres tipos de relaciones. Caben las siguientes alternativas. Cuando nos planteamos qué relaciones cabe entre ese todo englobante y unas partes englobadas, podemos pensar esas relaciones como una conjunción. El todo englobante va a ser la conjunción de cada una de las partes englobadas. Pero podemos también pensar las relaciones como un esquema de fusión, como una relación de fusión, de manera que el todo englobante sea una totalidad integrada por la fusión de las partes. Y cabe una tercera posibilidad, que el todo englobante se difunda a través de las partes en él englobadas. Cabe esta tercera posibilidad de difusión de la cultura española a través de sus partes, que ya les anuncio que es la que nosotros vamos a defender aquí. Pero antes vamos a ver cómo funcionan las otras dos relaciones que he mencionado. Bueno, la primera alternativa supone que el todo, es decir, la cultura española, pues es el resultado de la conjunción de las diferentes culturas autonómicas que están tomadas como culturas sustantivas, como partes sustantivas y que están englobadas en ellas. Entonces, la cultura española, desde esta manera de entender las relaciones, desde esta conjunción, pues vendría a ser algo así como el puzzle que resulta de ir encajando ahí las diferentes culturas.
Se supone que cada uno de los círculos culturales mantiene su autonomía y que tomadas en su conjunto, pues forman la cultura española. Y esta es la manera en la que argumentan, o es la manera desde la que argumentan los partidarios nacionalistas. Desde nuestras coordenadas decimos que esta es una relación parte-todo entendida como un formato lógico atributivo, como un formato lógico atributivo. El todo que representa a la cultura española, pues vendría a ser una especie de mosaico donde quedan coligados los rasgos culturales característicos de cada autonomía. Y claro, por eso dicen ellos que no cabe hablar de una cultura española distinta a la de esa coligación. Quienes defienden el pluralismo de esta manera, ¿qué están suponiendo? Pues están suponiendo un reparto, están suponiendo una partición de un todo en sus partes. Y de ahí que el paso a la fractura pues sea muy fácil de dar, está ya preparado. Se deduce de ahí. Bien, pues con este esquema de pluralismo, con esta idea de esta relación conjuntiva entendida de la manera que les he dicho, pues con este esquema de pluralismo es con el que se ha funcionado en los acuerdos autonómicos para que el gobierno central reconociera la pluriculturalidad de España y atendiera a la diversidad cultural. Es el mismo esquema que se defiende cuando se habla del carácter pluriculturalista de España, cuando se afirma que Cataluña es una nación y España es una nación de naciones, esa frase que hemos leído en los periódicos tantísimas veces, o cuando el presidente Pedro Sánchez define a España como una realidad plurinacional, pluricultural y plurilingüe. Y es el mismo modelo que está inspirando las políticas educativas que vemos avanzar cada vez más en ese afán que tienen por sustituir la lengua, la literatura y la historia española por las lenguas, las literaturas y las historias autonómicas. Bueno, pues decíamos que hay otra alternativa de entender las relaciones entre todo y partes, y esta alternativa era la del esquema de fusión. Bien, esta segunda alternativa supone que la relación entre las partes y el todo se entiende desde el punto de vista de que las partes se fusionan en un todo que ahora es más que la suma de las partes. Bueno, similar a lo que sucede, por ejemplo, cuando en química reaccionan dos o más elementos, dando lugar a un compuesto que ahora pues, es una sustancia distinta a la de los elementos iniciales. En el caso que nos ocupa, pues en el caso que nos ocupa, esta situación se daría cuando la cultura española se considera como una acumulación de culturas particulares, pues de la cultura castellana, de la catalana, de la gallega, etcétera, etcétera, de la cual resulta una cultura española como área cultural en relación a otras culturas diferentes, como podría ser, qué sé yo, la cultura italiana o la inglesa o la rusa. Bueno, pues en este caso, cultura española se está entendiendo como una pluralidad que integra costumbres, tradiciones, fiestas, arte, literatura, gastronomía, deporte, toda esa muestra que se le puede enseñar, que se le puede pues, mostrar a un visitante inglés, a un visitante americano, pues por ejemplo, sería el concepto de cultura española como muestra, como cuando, por ejemplo, se mostraba la cultura española en el pabellón español de la pasada exposición de Dubái de 2020. Y ahora vamos a pasar a la tercera alternativa de estas relaciones todo-parte, que es la del esquema, digamos, la difusión. Esta tercera alternativa, que ya les dije antes que es la que voy a defender, pues sería
entender el todo como una realidad englobante, pero que se difunde a través de las partes insertas en ella. Estas partes ya no serían esos círculos cerrados, esas sustancias, tal y como se las autorrepresentan los nacionalistas, sino que serían partes filtrantes, en el sentido de que van a ser permeables a la totalidad envolvente. Las diferentes culturas, asturiana, andaluza, catalana, vasca, vendrían a ser ahora especies de una cultura española, que haría las veces de género común. La cultura española, vista desde este formato, pues la entendemos como una totalidad distributiva. Ya no es aquella totalidad atributiva, sino que es una totalidad distributiva en la que el todo se distribuye en cada una de las partes. Se filtra y se propaga a través de las diferentes especies autonómicas y se hace presente, esta cultura española ahora se hace presente tanto en Asturias como en Andalucía, como en el País Vasco, como en Cataluña o como en Galicia. Es más, se difunde como cultura hispana por todas las culturas hispanoamericanas. Desde este punto de vista, entendemos que la música folclórica española se difunde en variaciones de estilo que luego se hacen típicas de diferentes regiones. Y por eso nosotros pues no entendemos que la jota aragonesa sea una seña de identidad de Aragón. No la entendemos así, sino que la entendemos como una variedad de un género musical folclórico que se difunde en Aragón, sí, pero es que también se difunde en Cantabria. Hay unas jotas montañesas y se difunde por La Rioja, y se difunde por Castilla, y se difunde por Extremadura y por Murcia. Incluso en Filipinas encontramos la famosa jota de Manila. Bien, pues entonces desde esta perspectiva consideramos que la cultura española pues es una realidad actualista que se hace manifiesta a través de las diferentes culturas particulares. Y hay otro concepto sobre el que tenemos que regresar cuando hablamos de cultura española, y es el de la identidad cultural. La ideología separatista, la que niega la identidad de una cultura española, afirmando las identidades culturales de cada comunidad autónoma, cuando afirma esto, cuando está defendiendo esas identidades culturales, pues en realidad, ¿qué está haciendo? Pues está confundiendo unos rasgos que son solamente rasgos distintivos con unos rasgos constitutivos. Está confundiendo totalmente la identidad sustancial con la identidad esencial. Esos rasgos distintivos que desde las primeras autonomías se tomaron como hechos diferenciales que probaban las señas de identidad, pues en realidad, ¿qué son? Son diferencias puramente accidentales. Cuando se dice de una cerámica, de una jota, de una gaita, que es una seña de identidad, bien sea de Castilla y León, o de Aragón, o de Asturias, en realidad lo que se están señalando son rasgos que son meramente distintivos, distintivos de esas comunidades, pero que en ningún caso se pueden considerar rasgos constitutivos. Y no negamos nosotros, ni mucho menos, no negamos que existan diferencias entre la jota aragonesa, la manchega y la catalana. Por supuesto que no negamos eso. Pero es que ni la jota, ni la cerámica, ni la gaita son rasgos constitutivos de una comunidad. Son rasgos puramente distintivos, porque es evidente que hay cerámicas, hay jotas y hay gaitas muy parecidas en otras muchas regiones.
Sin embargo, desde los supuestos de esa cultura circunscrita a la que antes he hecho referencia, pues cualquier rasgo que sea distintivo entre varias regiones nos lo presentan como si fuera un rasgo constitutivo. Nos lo presentan como un rasgo constitutivo, como una seña de identidad, que por cierto, la mayoría de las veces son invenciones de las élites que están dirigiendo las políticas autonómicas. Y esto ocurre, como todos seguramente están pensando, pues ocurre con la normalización de las lenguas vernáculas. Cuando las diferencias se señalan como señas de identidad, detrás de esto, lo que en realidad se está haciendo es presuponiendo una entidad autonómica que ya está ahí, que ya existe, bien sea la de Castilla-León, la de Castilla-La Mancha o la de Asturias. Se está presuponiendo como una unidad cerrada y diferenciada de las otras. Porque el propio concepto de señas de identidad está pidiendo el principio, es decir, está presuponiendo la existencia de la comunidad autónoma como realidad esencial definida por sus rasgos constitutivos. Las señas de identidad de cada comunidad autonómica pues se consideran, claro, por todo este fundamentalismo nacionalista, se consideran completamente al margen de la realidad de una cultura española, que decíamos que es la que se está negando. La cultura española es una realidad que se niega, y esta negación, ¿a qué equivale? Pues esta negación equivale ni más ni menos que a negar la unidad interna de España en cuanto a entidad histórica. De ahí el posicionamiento autonomista a favor de las fracturas. Bien, pues hemos hecho entonces este camino de regrexus para intentar clarificar toda esta ideología emborollada que nos presentan los fundamentalismos nacionalistas, que cuando no se analiza, pues para gente que no esté avisada, y sobre todo estoy pensando en alumnos de bachiller o en alumnos de secundaria, pues todas estas cosas, cuando van por allí los nacionalistas a darle charlas, que me consta que van, lo sé, pues todo esto, claro, creo que es muy necesario que todas estas cosas se critiquen y se les dé la vuelta con calma y se vea pues todas estas falacias, todas estas peticiones de principio, todas estas falsedades lógicas, además, en las que están incurriendo. Bien, vamos a comenzar ahora el camino de progrexus. Pues en el camino de progrexus, ahora, si nos fijamos en la realidad que cultura española tiene dentro del contexto político y dentro del ordenamiento jurídico de España, pues nos encontramos con un hecho muy llamativo. Y es que resulta que en nuestra Constitución de 1978 no hay ningún artículo que use la expresión cultura española. Se habla de cultura, pero se habla pues en un sentido totalmente indefinido. Por ejemplo, en el artículo 44.1 se nos dice: los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho. Artículo 3.3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Entonces, estas ideas nacionalistas que niegan la cultura española con identidad propia y se apoyan en las culturas particulares con esas señas de identidad, pues en principio no podríamos decir que son anticonstitucionales, ni mucho menos. Pero bueno, tampoco la tercera alternativa, la que nosotros hemos dado
de pluralismo, entendiéndolo en ese sentido actualista distributivo, pues tampoco esta alternativa distributiva actualista es incompatible con ninguno de los artículos de la Constitución. Nuestro actualismo distributivo no niega en absoluto la pluralidad de rasgos culturales de España, como pueden ser pues, las modalidades lingüísticas. Pero entendemos que cada uno de los círculos culturales regionales, las culturas autonómicas, como las llaman, pues no son cerrados, ni son aislados, sino que son estructuras dinámicas que van interactuando entre sí y que la cultura española se distribuye en ellas a la manera como un género se distribuye en especies o a la manera en que cada especie se puede distribuir en individuos. La cultura española nosotros la estamos pensando como una realidad que consiste en unos contenidos comunes genéricos, diferentes por supuesto a otras culturas como de su mismo rango, como la francesa, la inglesa o la alemana, y que a la vez engloban a las culturas autonómicas de manera que se difunden y de manera que se divulgan por ellas. Bueno, pues llegados a este punto, ahora necesitamos unos criterios que nos permitan organizar un poco esos contenidos constitutivos que se supone que tiene la cultura española, como cultura común, y ver cómo estos contenidos se difunden distributivamente. Bueno, pues para abordar esto podemos tomar muy bien los mismos criterios de los que se suelen servir los sociólogos para organizar las encuestas sobre identidad cultural. Estos criterios pues, nos van a servir a nosotros pues, para organizar lo que queremos decir, para no irnos por las ramas y para tener organizados diferentes clases de diferentes contenidos constitutivos y ver si en realidad esos contenidos constitutivos están distribuidos en el entorno constitucional o no. Entonces voy a seguir estos criterios que decíamos que les sirven a los sociólogos y que en este caso pues, nos sirven también a nosotros. Pues los criterios que ellos utilizan son hablar, leer y escribir el idioma, el respeto a las instituciones, el sentirse orgulloso del país y desde luego tenemos que tener un repertorio de contenidos objetivos considerados de nacionalidad española. Bueno, pues vamos a seguir entonces estos criterios para trazar un mínimo esquema que muestre la difusión de los contenidos de la cultura española genérica en su entorno. Bueno, pues en primer lugar, atendiendo al criterio sociológico del idioma, aunque es cierto que la pluralidad lingüística de España pues muestra áreas de hablantes en catalán, en euskera, en gallego, pues lo cierto es que el español pues está difundido en todas las autonomías. Y aunque éstas exhiban una lengua como seña de identidad propia, pues es un hecho que la difusión del español la encontramos en todo el entorno constitucional, porque es la lengua en la que nos entendemos todos los españoles. Y por eso la expresión lengua española tiene mucho más sentido que la expresión lengua castellana. La expresión lengua castellana es la que aparece en el artículo 3 de la Constitución española. El castellano, dice así, es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Al referirse a lengua castellana en vez de lengua española, aquí ya se ve claramente la intención de hacer
en la Constitución perfectamente viable la oficialización de las demás lenguas. En el artículo 3.2 de la Constitución leemos: las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos. Claro que una cosa es hacer oficial una lengua y otra cosa distinta es ser la lengua oficial, porque es la lengua en la que nos entendemos todos los españoles, y no solamente como lengua hablada, sino también como lengua escrita. Hoy por hoy es la lengua en la que necesariamente en los debates parlamentarios los diputados vascos con los gallegos y con los catalanes se entienden, o por lo menos intentan, parece que entienden lo que dicen, aunque no se entienda el fondo de la cuestión. Bien, en segundo lugar, respecto a las instituciones sociales, vamos a ver si hay instituciones sociales comunes a todos los españoles y que se difundan en todas las autonomías o en todas las regiones. Bueno, pues si vamos al artículo 16.3 de la Constitución, por lo menos aquí hay una, que es la Iglesia Católica, con la que el Estado coopera. Les recuerdo el famoso artículo 16.3, que dice así: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Y si tomamos entonces la institución de la Iglesia Católica, pues efectivamente, ¿se difunde? ¿No se difunde? ¿Qué pasa con ella? Pues evidentemente la religión católica pues es un hecho que sigue perviviendo en numerosas ceremonias, en numerosas festividades que se celebran. No estoy diciendo ni mucho menos que la población española sea practicante católica, sino que lo que estoy diciendo es que incluso entre los no practicantes pues siguen estando presentes una serie de festividades y una serie de ceremoniales que tienen que ver con la Iglesia Católica, que tienen que ver con el catolicismo y que están repartidas por toda España. No quiero decir, por supuesto, que estas ceremonias estén vigentes de un modo positivo, pero las podemos apreciar de un modo negativo. Pues, por ejemplo, cuando se celebran al modo laico. Hay celebraciones laicas de bautizos, de comuniones, de matrimonios, de funerales. Hay festividades laicas para celebrar la Navidad y hay cabalgatas de reinas magas. Todas estas ceremonias están conformadas, aunque sea de un modo completamente negativo, pero están conformadas por el catolicismo. Aparte de esto, del catolicismo, hay una serie de derivaciones morales, éticas, estéticas, en forma de multitud de rasgos culturales que las encontramos difundidas por todas las regiones autonómicas, que las vemos presentes en expresiones lingüísticas, artísticas, en refranes, en ritos de paso, etcétera, etcétera. Por supuesto, hay muchísimas más instituciones comunes a la cultura española, hay muchísimas más que estas de la Iglesia Católica que he mostrado ahora. Si vamos al Código Civil y cogemos unas cuantas de las allí recogidas, pues vemos que instituciones comunes a todos los españoles pues son las que normalizan los bienes, los modos de adquirir una propiedad, las obligaciones y los contratos, el matrimonio, la guardia y acogimiento de los menores,
las medidas de apoyo a las personas con discapacidad, y así todas las que ustedes me imagino que estén pensando. Bueno, vamos entonces a ver el tercer criterio sociológico, que el tercer criterio sociológico era aquel de sentirse del país, si los españoles realmente se sienten españoles. Bueno, pues esto lo podemos constatar a partir de resultados que salen en encuestas que de vez en cuando pues, se hacen para sondear un poco pues, el sentir de los españoles ante su fiesta nacional, ante sus símbolos, ante su historia. En este sentido hay una encuesta, la encuesta Sigma 2, de octubre del año 2021, y en esta encuesta se revelaba que el 74% de los españoles respondió afirmativamente a la pregunta ¿se siente usted orgulloso de ser español? Y esto al parecer representaba que 3 de cada 4 ciudadanos sí se sienten españoles, sí se sienten integrados en España. Y otro estudio de la Fundación Centro de Estudios Andaluces, publicada esta en febrero del año 2021, con motivo de la celebración del Día de Andalucía, pues esta confirmaba que el 90% de los encuestados se declaraban tan orgullosos de ser andaluces como de ser españoles. Y el desfile militar del 12 de octubre del 2022, retransmitido por Radio Televisión Española, según todos los expertos, alcanzó un récord de audiencia que no era tan alto desde el año 2017. Entonces, estamos viendo que todos estos rasgos que estamos repasando, que estamos esquematizando, hemos visto que efectivamente sí que hay una cultura española que se esté difundiendo. El cuarto criterio implica la existencia de unos contenidos culturales objetivos, científicos, literarios, artísticos, tecnológicos, filosóficos, unos contenidos que se han ido dando según el curso de la historia, que han cristalizado como contenidos de una nación cultural, pero entendida ya como nación política. Nombres de españoles como los científicos Miguel Servet, Jorge Juan, José Celestino Mutis, Juan de Herrera, Santiago Ramón y Cajal, Margarita Salas, pintores como Francisco de Goya, Diego de Velázquez, El Greco, Pablo Picasso, músicos como Manuel de Falla, Enrique Granados, Isaac Albéniz, Joaquín Turina, escritores como Miguel de Cervantes, Teresa de Jesús, Miguel de Unamuno, filósofos como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Francisco Suárez, Juan Huarte de San Juan, todos ellos son representantes de primera fila de la cultura española, difundidos por todas las culturas particulares. Si se fijan en la alegoría de la cultura española, la que acompaña al anuncio de esta conferencia, el grabado, no lo tengo aquí, está afuera, saben a qué me refiero, ¿verdad? Este cuadro se titula Alegoría de la cultura española, lo pintó Luis García San Pedro en el año 1894, está en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y en esta alegoría pueden ustedes entretenerse buscando contenidos culturales objetivos. Está, entre otros, porque hay muchísimos, está Isabel la Católica, está Don Pelayo, está Fernando V de Aragón, hay pintores como Velázquez, escultores como Berruguete, aparecen como eruditos Alfonso X el Sabio y San Isidora de Sevilla, está Cervantes, y hay médicos, científicos, etcétera, etcétera. Bien, son muchísimos los contenidos difundidos
distributivamente por las comunidades autónomas que dan constancia de que efectivamente en nuestro presente sí existe una cultura española. Contenidos genéricos como la lengua española, las instituciones sociales o las manifestaciones culturales, bien sean estas muestras, pues qué sé yo, de arquitectura, de ingeniería, de literatura, de pintura, de música, todas ellas pues han alcanzado una difusión por todo el territorio nacional, y esto es un hecho que podemos comprobar cuando los encontramos reproducidos en cualquier rincón de España. Y a todo español, sea de la región que sea, pues le resulta familiar la maja desnuda, y el Amor Brujo, y el Guernica, y el Escorial. Pero claro, esto no sucede con producciones culturales que sean específicas, como por ejemplo el poema épico de la Atlántida, de Jacinto Verdaguer, ni con la poesía ambable de Josefa de Jovellanos, porque no habiendo rebasado el ámbito regional, y no porque su valor, lo estemos considerando como inferior, ni mucho menos, pero no habiendo rebasado el ámbito regional, son producciones que solamente son conocidas por especialistas que le han dedicado su atención. ¿Por qué sucede que los contenidos específicos de una cultura particular pues no tienen la difusión que decíamos que tienen la cultura española? Por ejemplo, la danza prima, como rasgo identitario asturiano, pues no veremos que se baila en las fiestas patronales de Canarias, ni de Andalucía, ni del País Vasco, a no ser en un escenario, en un concurso de bailes regionales, o como una muestra, de variedad de bailes. Sin embargo, si nosotros queremos presenciar una marcha procesional, pues no necesitamos ir a Sevilla. Y para ver una representación de Valle Inclán tampoco necesitamos ir a Galicia. Y si nos apetece escuchar una composición de Antonio de Cabezón, pues no tendremos que desplazarnos a Castrillo Mota de Judíos, que es el pueblo burgalés en el que nació este compositor del Renacimiento español, porque en cualquier iglesia que disponga de España, que disponga de órgano, pues podremos escuchar una pieza de este autor. ¿Qué nos indica esto? Pues esto nos indica que la cultura española, en cuanto que es algo de todos los españoles, pues no lo podemos poner al mismo rasero que las culturas regionales, puesto que las culturas regionales se reducen a los límites de sus comunidades autónomas y muchas veces, pues quedan restringidas a las áreas y a las capas sociales de una determinada élite local. La cultura española, que se filtra en las distintas comunidades, tiene la característica de ser homogénea, de ser unificadora, porque tanto las instituciones sociales como los contenidos que la componen pues son homogéneos. Y esta homogeneidad es precisamente lo que las diferencia de las instituciones culturales autonómicas, en la que esa uniformidad que sin embargo se pretende, sin embargo, pues no existe. Por ejemplo, en el caso de Asturias, el bable no tiene uniformidad, no es un rasgo común. Es un rasgo común completamente postizo. Y no solamente porque existen esos tres géneros de bables, sino también porque hay una rica variedad de expresiones locales y concejiles. Entonces, la uniformidad postiza que se pretende cuando se habla de hechos diferenciales, pues es algo
totalmente artificial. Es el resultado de la llamada normalización de estas instituciones que lo hacen, pues ¿para qué? Para homogeneizar y unificar unas señas de identidad. En el caso de los bables, el fundirlos todos en una lengua asturiana, pues fue un hecho que, como todos saben, más que con los hablantes, tuvo que ver con la Academia de la Lengua, instituida con el patrocinio de la Consejería de Cultura, que en un principio llamó bable a ese artificial intento de unificación de los diversos bables que hoy, ya desde hace tiempo, se llaman asturiano. Contra los defensores de los bables, que no olvidemos proceden del latín, protestaron enérgicamente los académicos de la lengua, sosteniendo que la teoría de los bables pues, era absurda, porque era evidente que ya tras la normalización el asturiano tenía una profunda unidad. El movimiento por la oficialidad del asturiano, promovido por destacados académicos de la lengua, reivindica, sin haberlo logrado aún, que el asturiano pues, tenga la misma categoría que el resto de las lenguas cooficiales. Y la escalada de estos movimientos reivindicativos, en el caso, pues, por ejemplo, de la lengua asturiana, lo apreciamos muy bien si nos fijamos en el cambio de denominación del bable a asturiano. En el Estatuto de Autonomía de Asturias, de 15 de diciembre de 1981, el artículo 4 del título preliminar dice: el bable gozará de protección, se promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando en todo caso las variantes locales y la voluntariedad de su aprendizaje. En el año 1999, el estatuto cambió de nombre, pasa a llamarse Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. Y en el año 2022, el año pasado, se publicó una adaptación a lectura fácil de este estatuto, que es presentada por el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón Rodríguez, en la que nos explica el artículo 4 que antes les he leído. Y dice así: el idioma asturiano. Asturias tiene lengua propia, que es el bable o asturiano. El Principado de Asturias quiere proteger el asturiano. Esto significa que el Principado de Asturias facilita el uso del asturiano entre la ciudadanía. Intenta que los medios de comunicación utilicen el asturiano. Los niños y las niñas pueden estudiar asturiano en los colegios. El cambio de bable a asturiano no es una simple quaestio nominis, ni tampoco obedece exclusivamente a razones lingüísticas, sino que es el resultado de la ideología que vincula una lengua oficial a la concepción política de Asturias como una nación que tiene su propia lengua y que tiene su propia cultura. Entonces, unificar los diferentes bables en un solo bable que ahora se llama asturiano, pues no es otra cosa sino el empeño de conseguir una nación asturiana con una cultura propia y que sea independiente de las demás. Herederos de aquella idea de Fichte, de un Estado político como Estado de cultura, pues los defensores de la oficialidad del asturiano lo que verdaderamente están reivindicando es la constitución de un Estado propio, según las directrices, además de una política de encapsulamiento que blinde las señas de identidad dentro de su contorno. Y claro, para conseguir esto, pues no queda otra vía que excluir, que eliminar a la cultura española. En el caso que estamos viendo, la imposición del asturiano frente al español, pues supondría que en vez de disponer
d'una lengua como instrumento de comunicación, que es lo que ha ocurrido siempre con el español hablado en Asturias, en tanto que es una lengua en la que nos entendemos todos los asturianos, pues en vez de eso, tendríamos una lengua como instrumento de separación, tendríamos un nacionalismo consistente en separar, en fragmentar a los asturianos del grupo de hispanohablantes. Y conseguir esta fractura, en definitiva, es la idea central que pretenden los nacionalismos lingüísticos. Desde las posiciones más extremas, lo que se prejuzga es que Asturias o cualquiera de las demás autonomías, pues tienen una esencia propia que las deja fuera de España, que las deja fuera del idioma español, y claro, como hemos visto antes, esta manera de pensar, esta manera de argumentar, no es más que una incorrecta petición de principio, por mucho que ellos la quieran repetir. La normalización institucionalizada de las culturas particulares pues va en una dirección totalmente opuesta a la de la cultura genérica común a todos los españoles. Si la cultura española, decíamos, común a todas, se expande manteniendo un equilibrio distributivo, pues las culturas particulares, en cambio, representan un movimiento orientado a encerrarse en sus propios recintos, en sus propios límites geográficos. Y también aquí, pues, tenemos que decir que, por supuesto, estos movimientos de encerrarse en sí mismos, pues no están determinados por las culturas específicas, sino que están determinados pues, por la política de quienes a ultranza están defendiendo un nacionalismo fraccionario. Para ir recapitulando sobre todas estas cuestiones que estamos tratando, pues vamos a organizar un poco, a ver cuáles son todas estas cosas todos estos temas que hemos tocado. Bueno, pues hemos tratado, ¿cuáles son, digamos, nuestros intereses? Pues lo que hemos tratado de probar la existencia real de una cultura española que actúa como cultura envolvente, a través de la cual pueden mantenerse las peculiaridades de cada cultura particular. Nosotros nunca jamás hemos negado ni negaremos eso. Las culturas particulares se constituyen precisamente por mediación de la cultura española. Y con esto queremos decir que si puede hablarse de una cultura en Asturias, si puede hablarse de una cultura en el País Vasco, o en Cataluña, o en Andalucía, o en Baleares, es porque la sociedad que la compone forma parte de la cultura española. Bueno, pues los razonamientos que hemos llevado a cabo para fundamentar esta realidad de la cultura española, por supuesto, no es mi intención dirigirlos a convencer a quienes tajantemente niegan esta realidad, porque sabemos de sobra que el diálogo con los fundamentalistas nacionalistas es estéril, porque cualquier comentario en contra, y esto lo vemos a diario, provoca airadas reacciones emocionales, proclives siempre pues, a la descalificación y al insulto. Entonces nuestra intención no es esa, no es convencer a los nacionalistas, sino nuestra intención es más bien pues ejercitar el método lógico de la argumentación, pues con el objetivo de mostrar la necesidad de utilizar la reflexión como una crítica, como un arma crítica capaz de desenmascarar los errores, capaz de desenmascarar todos esos mitos hechos sin claridad ni distinción. Y en este sentido, en el repaso que he hecho, pues he querido prestar atención a las incompatibilidades lógicas
entre quienes niegan la cultura española y la de quienes defendemos su realidad. Hemos visto cómo los argumentos ofrecidos por aquellos que se oponen a la existencia de una cultura española, pues incurren en peticiones de principios y incurren en confusiones de conceptos. Hemos estado viendo cómo el funcionalismo fraccionario pues se enreda, por simplificación interesada, en una serie de conceptos ambiguos, ideológicos, y que son muy peligrosos porque, como les he dicho, son lo que luego se cuela en los ámbitos educativos. Y nuestros escolares pues están formándose o deformándose en ese tipo de mitos, en ese tipo de ideología. Entonces, desde el materialismo filosófico, defendemos que una de las principales funciones, siempre lo hemos defendido, que tiene la filosofía crítica es poca, pero creemos, frenar las ideologías, deshaciendo las ideas mal fundamentadas para después poderlas reconstruir. Por eso se hace necesario desenmascarar las construcciones ideológicas sobre las que se asientan todas estas tesis nacionalistas que están negando la existencia de la cultura española. Y otra cosa que es conveniente recordar es que cuando hablamos de las fracturas de España, pues estas fracturas no son actuales, sino que en la historia de España se remontan ya al regionalismo del siglo XIX. En Cataluña, en el País Vasco, este regionalismo está representado socialmente por una burguesía interesada en demarcar una diferenciación de sus regiones con el resto de España. Sus reivindicaciones hacen de las diferencias lingüísticas, hacen de las diferencias culturales, pues el fundamento de ese sentimiento que tienen ellos de identificación con la región en la que han nacido, al tiempo que se desentienden de las demás regiones y al tiempo que se aíslan en su propio entorno. Bueno, pues en este regionalismo se va conformando el concepto de una nación de carácter místico y de carácter separatista. Pero aquí todavía no hay una reconstrucción histórica que les atribuya una nacionalidad política previa a la nacionalidad política española. Este fenómeno, que es el que transforma el regionalismo en nacionalismo a base de unas invenciones totalmente ficticias, pues es el que aparece a finales de 1898. Los nacionalismos de finales del 19 ahora se van a fundamentar en la construcción de unos mitos, de unas mentiras históricas que funcionan como ortogramas. Aquí les remito a la idea de ortograma que Gustavo Bueno utiliza precisamente como rectificación de todas las adherencias psicológicas que la falsa conciencia marxista tiene. El ortograma aparece en la cuestión 10ª de las cuestiones coodlibetales sobre Dios y la religión. Bien, en el caso que nos ocupa, los ortogramas son los relatos, son las leyendas que se van hilvanando en la ficción y que nosotros aquí entendemos como materiales formalizados que actúan como una especie de moldes que conforman los comportamientos de un grupo social, es decir, de unos individuos, en tanto que esos individuos pues son sujetos históricos.
En el caso de los nacionalismos, los ortogramas que han moldeado la convicción de una legitimidad histórica de las autonomías, pues a través de figuras totalmente legendarias, pues todo esto se va perpetuando en los entornos nacionalistas, pues a base de repetirlos, a base de enseñarlos obligatoriamente en las escuelas, en los institutos, en las universidades, pues en sustitución de la historia de España. Materiales formalizados de estos ortogramas, pues son todas las historias inventadas que se han convertido en dogmas y que han influido poderosamente en las capas sociales del independentismo. Podemos señalar ejemplos concretos. La diada que conmemora el 11 de septiembre de 1714, cuando en la Guerra de Sucesión Española se rindieron las tropas partidarias de la Casa de Austria frente a la de Borbón, pues este episodio histórico fue reconstruido imaginariamente por Salvador Samper y Miquel, que hizo de ese día el fin de la nación catalana. Y luego, a partir de aquí, se inspiraron otras leyendas que ponen al Estado español como atacante del pueblo de Cataluña que se habría rebelado en defensa de su constitución. El poder militar habría impuesto un régimen de terror, aboliendo las leyes democráticas y prohibiendo el uso del catalán. Y otro ortograma, pues es el que ha moldeado el independentismo vasco, difundido convenientemente por Sabino Arana, a través de la narración de Arrigorriaga. Arrigorriaga es el cuarto episodio de las 4 glorias patrias que componen su libro Vizcaya por su independencia. Como saben todos ustedes, pues es el inspirador de la ideología nacionalista. Pues en la batalla de Arrigorriaga es la batalla de Padura, hacia el año 888, aquí nos presenta Sabino Arana que los vizcaínos, capitaneados por Joan Zuria, habrían vencido a las tropas asturleonesas que estaban entonces al mando del infante Ordoño. Tras la victoria, el legendario Joan Zuria fue nombrado primer señor de Vizcaya. Y en la narración de Sabino Arana se identifica a los asturleoneses con una España opresora contra la que los vascos habrían dado su sangre para lograr su independencia. Arrigorriaga significa lugar de piedras rojas, lugar manchado por la sangre de los vizcaínos que allí la dejaron por su independencia. Bueno, pues resulta que sobre la batalla de Arrigorriaga los historiadores coinciden en que no es más que una leyenda ficción. Y dicen los historiadores, la batalla de Arrigorriaga, al igual que la batalla de Covadonga, es una mentira, no le hacemos caso, es una pura ficción. Pero aquí yo creo que tenemos que hacer una observación que sí es importante. Y la observación es la siguiente, que aunque las dos batallas sean mentira, pues los mitos que sobre ellas se han construido no se pueden poner, no los podemos poner ni los podemos entender en el mismo plano, no se pueden poner al mismo nivel. Porque la falsificación interesada de Sabino Arana pues se ha ido transformando con todos esos símbolos que la acompañan, con la incurriña, con el árbol de Guernica, pues se ha ido transformando en una evidencia social para una clase que está apoyando en ella sus privilegios, convirtiéndose en la ideología que niega la cultura española y reivindicando el carácter histórico de su autonomía. En cambio, la mentira de la batalla de Covadonga pues es una inventiva que no puede reducirse a una falsedad ideológica, porque alcanza significado por sus consecuencias. Y en este sentido, y esto lo reivindicaba
también Gustavo Bueno, lo habrán leído ustedes muchas veces, pues en este sentido, la batalla de Covadonga es una inventiva, pero una inventiva con sentido histórico. Porque la historia no es el mero estudio de los antecedentes de unos hechos ocurridos en el pasado, sino que si la historia tiene precisamente un alcance histórico, es debido al curso que han seguido sus consecuencias. Con Hegel diremos que la verdad está en los resultados, y esto significa que en los hechos históricos hay que buscar y hay que valorar los consecuentes. En el caso de la batalla de Covadonga, la consecuencia histórica más notable pues es que supuso el inicio de una España española, distinta de la Hispania romana y distinta de la Hispania visigoda. Es el comienzo de un proceso en el que se gestará una España que luego se va a desplegar como un imperio que va a tener como lengua el español. Claro, quienes estén sumidos en los dogmas ideológicos del independentismo, pues abominarán de todo esto que estoy diciendo, abominarán de esta interpretación de los hechos históricos, de la misma manera que también rechazarán el español como lengua, y de la misma manera que negarán las consecuencias que dieron como resultado la realidad de una cultura española, esa cultura morfodinámica que también dejó el otro día expuesta Nicole. Somos plenamente conscientes de que las políticas autonómicas encargadas de asegurar ese encapsulamiento cultural, que es a lo que llevan en definitiva, pues al envolverse en sí mismas, pues cierran también las salidas por donde podría fluir normalmente la cultura española. Y esta manera de proceder pues la vemos, por ejemplo, pues a través de esas denuncias que hacen los padres de los escolares que no pueden escolarizar en castellano, en Cataluña, etcétera, etcétera. Esas reivindicaciones de no poder, o profesores universitarios que enseñan en español y han sido sancionados, bueno, todas estas cosas que vemos, ¿no? Bueno, pues vemos entonces cómo todo esto pues, se convierte en un instrumento eficaz para impedir que la cultura española se pueda difundir en las comunidades autónomas. La historia ficción, las lenguas normalizadas, todos esos contenidos inventados por las autonomías, pues cumplen una función, cumplen la función de denigrar y de apartar los contenidos de la cultura española. Además, la política que se ejerce desde la ideología nacionalista fraccionaria, pues lleva a ese subjetivismo radical contra el que es imposible cualquier tipo de argumentación lógica. Bueno, pues desde los análisis lógicos que el materialismo filosófico permite, defendemos sin lugar a duda la existencia real de esa cultura española, pero somos muy conscientes y sabemos muy bien que los responsables políticos pues no la quieren reconocer. También damos por descontado que las instituciones encargadas de administrar la cultura pues no reconocerán que las relaciones entre la cultura española genérica y sus especies o culturas específicas pues no son unas relaciones armónicas, sino que son unas relaciones que generan conflictos. Por ejemplo, las exigencias del catalán en las escuelas, pues esa exigencia es tanto como imponerlo de una manera coactiva pues a todos los miles de inmigrados que residen allí. Y esto provoca relaciones conflictivas, provocadas por los nacionalismos fundamentalistas, y todo esto pues es lo que conduce después a la fractura
en ese afán por autodefinirse como entidad al margen de España y al margen de la cultura española. ¿Qué podemos hacer contra esto? Bueno, pues el freno que desde aquí podemos poner no es otro, sino, como he dicho antes, hacer evidente este pensamiento falaz sobre el que se construye ese nacionalismo fraccionario, como este nacionalismo fraccionario pues, incurre en peticiones de principio, conlleva ideas metafísicas y míticas en los planteamientos, lleva a un subjetivismo que les impide ver pues, más allá de sus límites. Hay confusiones, incurren también en confusiones lógicas. Entonces la función de la filosofía en este sentido pues no es otra que la de freno, la de advertencia. Pues por ejemplo, la de advertir aquí y ahora que la cooficialidad aquí en Asturias, y esto puede ocurrir si finalmente se aprueba, si esta cooficialidad se interpreta no como una conjunción, sino como una disyunción, y ni siquiera se interpreta como una alternativa, pues esto puede acabar, al cabo de no muchos años, con el uso del español, que en el mejor de los casos, pues a lo mejor quedaría restringido a usarse solo en determinadas ocasiones. Y por mí ya no tengo, termino aquí. Buenas tardes, Carmen. Lo primero, enhorabuena y felicidades por esta magnífica conferencia tan importante en cuanto a los contenidos, pero tan urgente en cuanto a la cuestión ideológica que asola a España también, ¿no? Yo quería comentar dos cosas, nada más. Una con relación a la distinción entre lo constitutivo y lo distintivo. No para ponerme en desacuerdo, sino para profundizar más. No solo se hace, creo, y creo que estarás de acuerdo, no solo se hace hincapié en que la cuestión no es constitutiva, por ejemplo, entre el cocido montañés y el pote asturiano, no solo es una cuestión distintiva, sino que incluso en la propia Asturias, o en la propia comunidad asturiana, o en la gallega, etcétera, también es distintivo las distintas, qué sé yo, pues pautas gastronómicas o con relación, por ejemplo, a la arquitectura popular. La arquitectura popular en una comunidad autónoma misma tampoco es uniforme, ya no con respecto a otra, sino que no es ni siquiera constitutiva internamente, sino que es distintiva. Es decir, no es lo mismo la casa occidental asturiana de la casería, no es lo mismo la tipología del hórreo de Carreño que la tipología del hórreo naviego, y así sucesivamente, y con relación a la tipología del hórreo gallego, del hórreo cántabro, del hórreo vasco, que también existe, claro, como pasa en la sidra, y así sucesivamente. Por lo tanto, esa distinción a mí me parece entre lo constitutivo y lo distintivo muy acertada, y habríamos de profundizar en ella diciendo que también la pluralidad se da incluso dentro, lo que niega esa pluralidad con respecto a lo de fuera, si es que se pudiera hablar así, de fuera dentro. Y cómo son precisamente las instituciones autonómicas las que quieren borrar totalmente esos rasgos y los quieren homogeneizar. Eso es. Para entonces verlos como diferentes a los de otra región, a los de otra autonomía. La uniformidad, esto es importantísimo. La uniformidad de los bables que pasa por el asturiano es la uniformidad de la arquitectura popular, de la gastronomía, y así sucesivamente, ¿no? Porque las pochas
leridanas o la fabada asturiana o las alubias riojanas tampoco hay tanta distinción, al margen de algunos aspectos puramente distintivos. Bueno, la otra cuestión es respecto a los parámetros sociológicos que has empleado para ir definiendo la cultura española, y uno de ellos era el sentirse del país. Y yo creo que además has acertado, pero que incluso, es decir, el 70 y tantos % se sienten del país, pero incluso aquellos que dicen que de ellos saca España lo peor, es decir, los que no se sienten, es decir, los que de una forma negativa niegan España, también la están afirmando. También la afirman, claro. También están afirmando dialécticamente, porque aquello de negar es una afirmación, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, simplemente esta cuestión. Y lo último ya respecto a la batalla de Covadonga, que claro, respecto a la batalla de Rigorraga hay relatos por el medio. Sí. Hay relatos incluso desde la parte musulmana. Sí, y entonces hay una distinción también importante. Yo aquí simplemente la tomé como ortograma de todas estas leyendas ficciones, y me chocó mucho que los historiadores pues bueno, eso es una mentira, igual que lo de la batalla. Y entonces ahí fue cuando efectivamente no es lo mismo, creo que no es lo mismo. Claro, lo que ocurre con los historiadores es que también tienen una concepción del mito propiamente oscurantista también. No se pueden imaginar mitos claroscuros, por ejemplo. Ahí ya nos meteríamos en otras cuestiones de historia. Yo aquí simplemente fue para ilustrar. Bueno, pues nada, muchas gracias y enhorabuena otra vez. Bueno, gracias a ti, Marcelino. Pues nada, abundo en los elogios que te ha comentado Marcelino, y a mí me parece que tu exposición pues es brillante donde las haya, y de esto hay que felicitarte, porque creo que has cumplido tus propósitos, ¿verdad?, de ofrecernos unos argumentos con parámetros bien organizados, precisamente para esto que tú has dicho. ¿Y qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues esto. Y entonces lo que tú has hecho pues es un modelo ejemplar, es un modelo ejemplar, que yo pido, por favor, que las personas sensibles a esta problemática lo tengan muy en cuenta, lo incorporen pues a sus ejercicios prácticos, sobre todo a los enseñantes, pero también a los políticos. Algunos podrían incorporarlo, ¿verdad? Y bueno, y en todos los campos, pero bueno, que esto es así de estupendo. ¿Qué asuntos me han interesado poderosamente de este análisis tan riguroso que has hecho, ¿verdad? Pues esa contraposición, otra vez volvemos a la idea de rasgos distintivos, rasgos constitutivos, y al hecho de que esta gente pues que no sabe muy bien de qué está hablando, pues de alguna manera considera que los rasgos constitutivos de la cultura española, tú lo has dicho, pues es una clase vacía. Y entonces ahí está la gran aportación tuya, que no es una clase vacía, hombre, fíjate toda la cantidad de asuntos que de alguna manera se distribuyen. Luego esta distinción entre totalidad atributiva y distributiva es también una aportación tuya muy aguda. Yo la he tomado bien en cuenta porque así es, ¿verdad? Así es, claro que sí. Bueno, entonces tú te has referido precisamente a un escrito de don Gustavo que ha salido aquí unas cuantas veces, al escrito que es el prólogo al libro de
de González Vargas. De González Varas, creo que... Varas, sí, eso es, Vara. González Varas. Eso González es, lo has Varas. mencionado. La diferencia. Que era España no es diferente, ese es el libro, y don Gustavo, la diferencia de las diferencias. Entonces, precisamente, esto que has dicho, es que es una tesis tuya que desde la defensa de la cultura española no se denigran las culturas estas particulares. No, en absoluto. Incluso sí. en ese escrito, Sí. don Gustavo llega a hablar que esas diferencias enriquecen esa misma unidad. Sí. Incluso llega a hablar de, pues eso, de orgullo regional. Claro, es que no es incompatible. Claro, no es incompatible. En absoluto, y tú esto lo has afirmado muy bien, lo has indicado con toda la... Bueno, que otras cosas que... Claro, así como has estado citando a Nicole, porque su lección también fue magistral en esta misma línea, y ella, de alguna manera, como se refirió a Hispanoamérica, pues de alguna manera, digamos que, y como traductora del mito de la cultura, pues hizo alarde de una aplicación extraordinaria, pues tú, aunque no lo hayas citado, también lo has estado ejercitando continuamente. Lo he estado ejercitando, sí. Continuamente. Lo hablábamos precisamente la semana pasada, claro que sí. Que coincidimos aquí. Lo has estado ejercitando, y sobre todo el capítulo 7, lo de la morfodinámica, que la cultura no es esa entidad sustantiva. Sustancial, sí, es que lo has dicho. Tomada como sustancia. Eso es digamos, el rasgo principal, el caballo de batalla contra los nacionalistas es ese. Y claro, o lo ves de una manera o lo ves de otra. Es muy difícil hacérselo. Y entonces pues tú le has dado ese dinamismo que es el que propone don Gustavo en el capítulo 7. Sí, por supuesto. Claro. Esto es otra de las cosas que te tenemos que agradecer, ¿verdad? Y luego, cuando has estado hablando de que los rasgos constitutivos pues nos remiten, y has puesto ejemplos preciosos de lo que podríamos llamar, recurriendo a esa nomenclatura que aparece en el capítulo 7 al que yo me refiero antes, de cultura intersomática. Has puesto una cantidad de ejemplos enormes. Y luego has mencionado algunos ejemplos de lo que el profesor Bueno llama cultura extrasomática. Entonces, ¿acaso pedirte que nos pusieras algún ejemplo más, porque lo has mencionado? Bueno, no sé, esto tampoco, tampoco pasaría nada. De la cultura extrasomática, es que yo no tengo aquí no me salió el grabado, pero aquí, cultura extrasomática, hay abundante. Cultura extrasomática hay superabundancia. En la alegoría que nos has contado. Sí, claro. En la alegoría. Sí. Porque no solamente están representados ellos, sino que están representados los instrumentos de los geógrafos, de los pintores, de los escultores. Vamos, para buscarlo. Yo no lo he visto al natural, pero sí que se puede entretener buscando contenidos extrasomáticos ahí, porque los hay. Pues muy bien, todos los instrumentos de los navegantes, todos los instrumentos que facilitaron el descubrimiento de América, todos los descubrimientos y todo lo que gira en torno a la geografía, ahora que te veo aquí, Marcelino, están presentes. Si vais, es que yo aquí, nada, porque lo tengo aquí muy chiquitín y no lo puedo ver, pero... En el de ahí fuera nos podemos ahora... En el de ahí fuera, o si no, nada, pues lo miráis por internet. Claro que ese cuadro está ahí. No, que has tenido pues eso, has tenido un gran acierto al escoger esto, sin duda. Y ya para terminar este conjunto de elogios, en el fondo es eso, agradecerte esta aportación que nos has dado precisamente para, en la medida en la que podamos, pues frenar un poco esta locura que va más, ¿verdad? Que es una cosa, cosa que no hay quien, en fin, por lo menos nosotros somos conscientes.
como has hablado de los bables, yo recuerdo... bueno, nada, es un par... yo recuerdo que ya en el año 65, antes de la transición, este asunto de los bables ya coleaba. Yo recuerdo que uno de mis compañeros de clase, alumno también de don Gustavo, con el que don Gustavo tuvo discusiones gordas, Arias. Sí, ya empezaba él con lo de la lingua y este hombre que luego adquirió un... Y que precisamente eso pues fue frenado por la maravillosa tesis de la mujer de Alarcos, Josefina, porque habló de los bables en plural, que es eso de bable unificado, y sin embargo Arias ya estaba con este asunto, ¿verdad? Y sin embargo, que el ejemplo que nos dio don Gustavo, que formó parte de un grupo que era amigos de los bables, es que no es incompatible. No es incompatible. Eso es eso, y tú lo has dejado con mucha claridad. Pero contra esos amigos de los bables es con los que muchos académicos dicen no tiene sentido, ya está normalizado, cuando es todo lo contrario. Ya. Pero bueno, eso, el ver las cosas desde una posición, tú lo has dicho antes muy bien, desde un dualismo, no desde una dialéctica, que es en la que estamos nosotros situados. Y entonces, para hacer caso a Gustavo, un último comentario que no es que se me... como ha salido aquí el discurso de la nación alemana de Fichte, pues sí que me gustaría marcar una pequeña diferencia entre Fichte y este hombre barbón, ¿verdad? Por supuesto. Una gran diferencia, pero no solo por la calidad de lo que se pueda decir, sino precisamente por el significado, ¿no? Porque cuando Fichte lanza ese discurso a la nación alemana, el horizonte de ese discurso es la unificación alemana, pero del Estado alemán, que tenía sentido porque naturalmente los Länders tendieron a unificarse, pues eliminando pues esos los Zollverein, es decir, esas restricciones, etcétera. Mientras que en este caso es todo lo contrario, es una paradoja, algo que ya está unido, lo quiere separar, pero que en función de que, bueno, nada, esto, enhorabuena, y entonces ¿a quién le tengo que entregar muchas gracias, Tomás. Hombre, a Nicole. Bueno, simplemente me quiero juntar a las enhorabuenas, o sea que en mi más sincera enhorabuena, creo que has dado en el clavo muy bien, en el clavo de algunas cosas que yo creo que nuestras dos charlas son muy, muy complementarias. Son complementarias, sí. Y como siempre me encanta hacer como una pequeña comparativa, no simplemente un comentario, lo de la pluralidad de cada país. Sí. Subrayar que los españoles siempre intentan subrayar, o sea que esta tendencia a ver la heterogeneidad realmente hay que contrastarla con los otros países, que Alemania es mínimo tan heterogénea que España. O sea que hay, en lo lingüístico, por ejemplo, hay unas variaciones muy fuertes, mucho más fuertes, pero no hay voluntad política para apoyarlas. Y en cuanto incluso en textos legales, luego, sin embargo, a veces aparece una cosa como que el otro día me tropecé con que en los textos legales de Baviera, del Freistaat von Bayern, sí que aparece el término cultura bávara. O sea, me parece muy interesante para hacer una pequeña comparativa, simplemente como comentario. Y luego que una pequeña anécdota para los que nos oyen por ahí fuera. Los niños, para afirmar lo que estás diciendo, los niños aquí en Asturias, ahora en edad de escolar primaria, tienen que elegir entre cultura asturiana y lengua asturiana, y eligiendo cultura asturiana, lo que estudian, entre otras, o sea, no estudian gran cosa, no van a estudiar Pelayo. Lo que estudian muchísimas veces y repetida y otra vez es el hórreo. El hórreo. Y luego lo gracioso de la cosa es que en Suiza, no solo en Galicia y en País Vasco, en Suiza se encuentra una construcción casi igual que el hórreo.
Vale, bueno, enhorabuena y Pues muchas podría gracias, liarme. Nicole, por estas sugerencias, además. Pues nada, felicitarte también. Muchas gracias, Carmen, porque además eres muy didáctica. Cuando te has referido a las instituciones y has mencionado a la Iglesia Católica, me ha venido, he recordado los escritos, los distintos artículos que don Gustavo escribió con ocasión, en la revista Interview, con ocasión del programa Gran Hermano, que, bueno, tuvo diferencias sustanciales con el desarrollo de los países, del resto de países europeos. Holanda, Alemania, creo que el creador eran holandeses, después en Alemania también tuvo éxito. En la primera edición, que fue la que siguió don Gustavo, definía aquello como un convento de frailes y frailas. ¿Por qué? Porque en el primer programa, a pesar de que había habido una selección de los concursantes y que eran de todas las regiones de España, yo creo que eran prácticamente de todas, reventaron el programa y simplemente hicieron bote común con el premio, en vez de competir. Y bueno, le debieron de llamar al orden y 2 o 3 sesiones después se enteraron que uno de los concursantes tenía una hija con ciertas, o hijos, bueno, de problemas de discapacidad. Y entonces decidieron donárselo todo, con lo cual volvían a reventar el programa, se acababa la competición. Evidentemente ahí está el sustrato católico de todos somos hijos de Dios. Otra institución que yo creo que nos distingue respecto y que es constitutiva es, por ejemplo, en nuestro sistema sanitario lo único que queda en común es la donación. Sí. Y es el modelo para todo el mundo. Sí. La donación, que no es una cosa que surja de ahora, tiene su raíz histórica. Hace poco escribía un artículo en el Catoblepas, un médico asturiano, que recientemente recordaba en una conferencia la expedición de Balmis. Claro, ese concepto del todos somos hijos de Dios y todos los avances hay que extenderlos a toda la humanidad, eso es específicamente católico. No existe ese racismo por ningún lado. Bueno, como instituciones que son constitutivas de esta nación española, que no hay más que decir. Y diferenciales de otros totalmente áreas culturales diferenciales. Protestantes. En el programa Gran Hermano, tanto en Holanda como en Alemania, a posteriori tuvieron que quitar el premio a varios de los concursantes porque habían mentido totalmente. Entonces, en el contrato que firmaban, resulta que mintieron. Los desarrollos posteriores ya, como eran conocidos y pues se marca menos la diferencia de lo que es la psicología, sociología española respecto a otras, por ese carácter europeo que nos quieren poner a todos también. En el que estamos, sí. Bueno, Aquí, no los que estamos a lo mejor en esta sala, pero el que hay, sí. Bueno, lo primero, felicitarte. Has estado perfecta, muy fina, muy aguda y muy materialista, filosófico. Bueno, es una cuestión muy sencilla, pero me parece que muy importante. Vamos a ver, si yo no he leído mal la Constitución, esta afirma en un momento determinado que la lengua española es un deber, una obligación, o sea, que tenemos la obligación y el deber de conocerla. Pero hay obligación.
mientras que las lenguas cooficiales, las lenguas étnicas, las lenguas de las naciones étnicas, constituyen un derecho. Por lo tanto, todo aquel que desee aprender esa lengua puede aprenderla. Pero yo lo que digo, y lo digo porque lo estoy, primero estaríamos viendo que en Cataluña están incumpliendo la Constitución, porque es una obligación el conocer el español. La lengua española, que fue castellana en su origen, pero se impuso a toda España y se convirtió en la lengua española. Y entonces yo lo digo como un poco de aviso a navegantes. ¿En qué sentido? En que hay determinados políticos, y yo diría que de la derecha, pues dicen que para solucionar este problema de obligatoriedad, no obligatoriedad y tal, igual, que cada uno elija la lengua en la que puede, en la que quiere ser educado y la que quiere aprender. No, la lengua española tienen que aprenderla todos los españoles, ya sea en el campo, tiene que estar en el campo educativo, en la administración, en todas las instituciones. Y después, el que quiera, que se le dé también la posibilidad de aprender la lengua étnica. Lo normal es que los catalanes, pues además del español, que es obligatorio y tienen que aprenderlo, y tienen que darse cuenta de eso, pues lo normal es que quieran también, para entenderse entre ellos, aprender el catalán. Pues muy bien, que enriquece la cultura española, enriquece. Pero bueno, yo lo digo para aviso de gente que a lo mejor va a tomar el poder en las próximas elecciones, según y cómo. O sea, que sean firmes y que la lengua española es una obligación. Pues aprenderla, conocerla bien, y dominarla y usarla. Me parece muy bien. Lo malo es que hay muchos que subjetivamente no se sienten españoles. Y como no se sienten españoles, pues no se sienten en ninguna obligación de aprender el español. Es ese subjetivismo radical que decíamos que está inherente en todos estos fundamentalismos. Pero hay que barrerlo, hay que intentarlo. Muy bien, Carmen, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Un elemento que además cabe subrayar es que la voz de Carmen es verdaderamente preciosa para hacer una conferencia desde el punto de vista musical, ¿no? Venimos desde Cantabria, venimos hoy a escucharte. Curiosamente, alguien que es levantino, de Castellón, alguien que es levantino pero de Cantabria a la vez. Yo que soy montañés y también mezcla de castellano, una asturiana. Y lo que decíais, que me parece muy interesante, Menéndez Pelayo admiraba muchísimo la potencialidad de las lenguas, la catalana concretamente, ¿no? Había estudiado con Milà y Fontanals y entonces tenía una vinculación muy potente. Y lo que decíais en negativo de la expresión dialéctica se resume muy bien en que Unamuno decía que la quinta esencia de lo español era el vasco, ¿no? Y por decir una idea más, veníamos hoy hablando de una línea que va de Cantabria a Asturias, que es lo que llamamos algunos donde se juega al bolo palma. Entonces, todo esto de las diferencias tiene a veces unas curiosas paradojas que se saltan los límites geográficos. Mil gracias por tu conferencia. Gracias.